Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que como cada sábado por la tarde, los sábados de historia, se transmite a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República. Llegamos a muchísimos lugares del interior de nuestra patria. Ya sé que ya estamos otra vez en Cancún, Quintana Roo, lo cual me da mucho gusto. Pero este programa también lo pueden ustedes escuchar a través de internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx, y donde quiera que haya señal, ustedes pueden sintonizarnos, además de que llega el programa también a los Estados Unidos de América, Puerto Rico, Canadá, y a todo el mundo por internet. Así que estamos presentes, aquí confinados todavía. Este es un programa grabado aún así, pero sin embargo están a su disposición, como siempre, las vías electrónicas que nos permiten comunicarnos y que respondo de inmediato, como lo son mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, o bien mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Seguimos en confinamiento, en semáforo rojo, pero aquí estamos presentes como cada semana, así que vamos a comenzar. Y ya estamos en febrero. Llegó el mes de febrero y, como lo comentaba yo hace 8 días, en este 2021, febrero es también un mes de la patria. Porque vamos a recordar, a conmemorar, y muchos también a celebrar, y se vale, que hace 200 años, hace 2 siglos exactamente, en febrero se iniciaron los movimientos y sobre todo los acuerdos y negociaciones que darán como resultado la consumación de nuestra independencia nacional. Recuerdan que al principio de año, cuando hicimos un programa simplemente enumerando muchos de los acontecimientos que en este 2021 tendremos la necesidad y la obligación, por supuesto, de recordar, se marca de manera muy importante y muy principal la consumación de nuestra independencia, que tiene 2 tiempos, y los mismos tiempos se los daremos aquí en el programa. Todo febrero, por lo cual vamos a dedicar una serie de 4 episodios para examinar, traer al presente, recrear la historia de todo lo que sucedió para dar finalmente paso y cauce a lo que podríamos llamar el Plan de la Independencia, el que conocemos como Plan de Iguala, y que por supuesto tendrá una repercusión directa en la manera como los mexicanos, los novohispanos de entonces, plantearon la independencia. Y luego nos brincaremos, como históricamente sucedió, hasta el mes de septiembre, para poder platicar cuáles fueron los resultados de ese acuerdo inicial de febrero, y que se traduce en la consumación de nuestra independencia, con la entrada a la capital del ejército trigarante y con la firma de nuestra acta de independencia. También dedicaremos en ese momento 4 episodios. Este es lo que haremos más o menos a lo largo de este año 2021, si Dios nos lo permite, para poder nosotros aquí, en nuestros programas, también celebrar, recordar, conmemorar nuestra historia, lo que ocurrió hace 200 años. Pero miren, para ir por el principio, porque este mes, insisto, lo dedicaremos a los planteamientos iniciales que permitirán la consumación meses después,
Hay que recordar, y espero que me ayuden a hacerlo, que hace ya como un año platicábamos del efecto que tendrá tanto en España como aquí en la Nueva España la puesta nuevamente en vigor de la Constitución de Cádiz. A lo mejor lo recuerdan. Miren, lo importante es que en España obligan al rey a volver a reconocer la Constitución de Cádiz que había sido promulgada en 1812 y que ahora se le exigía nuevamente que la pusiera en vigor. La había desconocido, se había convertido en un déspota, un absolutista, un tirano, y sin embargo una revolución allá, en la propia España, lo obliga a restaurar la Constitución. Que en México tiene efectos muy peculiares. Sí, es una constitución que limita el poder del rey, en lo cual todo el mundo está de acuerdo porque este hombre, Fernando VII, era auténticamente un mal gobernante, un tirano. Pero también la Constitución de Cádiz contiene ya las primeras semillas, el primer germen del liberalismo económico, porque establece, garantiza la libertad económica, al permitir, fundamentalmente, la libertad de industria, la libertad de comercio, la libertad también de imprenta. Y esto como que son medidas que no son muy aceptadas en México, que ha vivido, fíjense ya en aquel tiempo, a través de monopolios públicos y privados, tanto industriales, fabriles, llamémoslo así, como comerciales, como agrícolas. Era la forma de vida económica de aquel tiempo y por supuesto las ideas de Cádiz no eran muy del atractivo de muchísimas personas, sobre todo los de clase, no voy a decir la palabra acomodada, no es así, los de la clase productiva. Les molestaba mucho porque tendrían que enfrentar un problema para el cual no estaban preparados, como ocurre en México, que es la libre competencia. Esto no les gustó mucho. Pero tampoco les gustó que el rey desconociera, por ejemplo, el valor y los méritos de los militares realistas que en México, en la Nueva España, habían combatido durante 10 años contra los insurgentes. Eran mexicanos, ¿eh? No nos olvidemos que los realistas, en un 90%, son mexicanos. Sí, sí hay algunos soldados españoles, indudablemente. Pero de 80,000 hombres que se componía el ejército virreinal en 1820, de estos 80,000, solamente 8,000 eran auténticamente españoles. El resto, 72,000, son mexicanos, criollos, mestizos, castas. Y fueron maltratados por el rey. En otras palabras, había una serie de agravios, malestares que había causado Fernando VII, y esto hará que en México, ya para dar el salto adelante, el propio virrey, don Juan Ruiz de Apodaca, en compañía de otros personajes importantes como el canónigo Matías de Monteagudo, se pusieran a conspirar en la sacristía de un templo muy conocido, La Profesa, para buscar la manera de poder desligarse del rey, mantener el orden de cosas que había en la Nueva España, pero ya separados, autónomos de España. Conspiración que la conocemos como la de La Profesa, en la que participan muchas personas y en la que se dan cuenta que les hace falta, para poder llevar a cabo sus designios, de un militar que sea capaz de dar el golpe de timón para poder separarnos de España, para crear, establecer una forma de gobierno previa a la Constitución de Cádiz, es decir, el viejo régimen. Y van a buscar y van a encontrar a este militar en la figura de Agustín de Iturbide. Ya platicamos en su momento la anécdota famosa. Es muy probable que a Iturbide lo hayan reclutado por la recomendación de doña María Ignacia Rodríguez de Velasco,
la famosa Güera Rodríguez, de quien era querida, pero a la vez ella también era querida del virrey, bueno, era querida de muchas personas, y seguramente ella fue el conducto, el canal de comunicación para por lo menos susurrarle al virrey que estaba Agustín Iturbide disponible y listo para entrar en acción cuando se ofreciera, y finalmente, no es el tema hablar hoy de estas cuestiones de intimidad y de alcoba entre nuestros próceres, finalmente Iturbide acepta figurar en la conspiración de la profesa, que repito, tiene como idea restaurar el orden antiguo previo a la Constitución. Sabemos que Iturbide es puesto al mando del Ejército del Sur y que tiene la comisión de acabar con el último reducto insurgente que todavía sobrevive. Tiene la misión de liquidar ese último enclave de resistencia que encabeza Vicente Guerrero, Pedro Asensio y algunos otros cuantos insurgentes más que no llegan a 3,000, que están encerrados en lo que se conocía entonces como las montañas del sur, hoy precisamente la zona montañosa de nuestro estado actual de Guerrero. Y pensaba el virrey, pensaban los conspiradores, que justamente requerían liquidar este último reducto insurgente para poder dar paso a una separación de España. Necesitaban un militar que ejecutara esto y se fijaron y pensaron en Agustín de Iturbide, recomendado, insisto, por la Güera Rodríguez. Esto es lo que ya habíamos platicado, amigas y amigos, el año anterior. Simplemente hice una recapitulación para entrar a los detalles y a la crónica ya exacta de lo que pasó justo en 1821, hace 200 años. Pero de esto vamos a platicar en un momentito más. Y estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, el primero con el que iniciamos nuestra serie de 4 capítulos dedicados a las conmemoraciones de los sucesos ocurridos en febrero, pero de 1821, que son la base, los fundamentos para la consumación de nuestra independencia. Déjenme avanzar, miren. Algo que ya también habíamos adelantado es que Agustín de Iturbide, una vez puesto al mando de este ejército del sur, se traslada así a la zona montañosa de las hoy zona montañosa del estado de Guerrero, y allí decide dar paso a un proyecto que ya tenía desde hace varios años. Esto es lo más importante, el proyecto de independizar a la patria. Estando al mando del ejército más completo y poderoso de la Nueva España, 4 o 5 mil hombres tenía a sus órdenes, encargado de liquidar el último bastión de resistencia insurgente que encabeza Vicente Guerrero, Iturbide decide mejor darle vida a su propia idea de lo que debe ser la patria libre e independiente. Y traicionó, esto es lo más interesante, traicionó a los conspiradores de la profesa. Y voy a decirlo rápidamente, ¿y por qué? Porque ellos buscaban restaurar el orden previo a la Constitución. Y Agustín de Iturbide, y sé que lo que voy a decir puede sonar contradictorio, increíble, y que probablemente muchos de ustedes me critiquen diciendo que ya me volví no sé qué. Agustín de Iturbide es un liberal, como son los liberales de aquel tiempo. Y me explico rápidamente. Un liberal en el año de 1820-1821 no está peleado con la iglesia. No. Un liberal en ese tiempo cree, está profundamente convencido, fíjense, en que exista un orden constitucional. Un liberal de aquel tiempo sabe que debe existir una constitución. Un liberal
como lo proponían entre otros Montesquieu, de aquel tiempo, sabe que pueden perfectamente bien coexistir las constituciones con las monarquías. Un liberal sabe que es indispensable ponerle límites al poder de un monarca. Un liberal sabe que el Estado de Derecho, las garantías y derechos que se otorgan a los ciudadanos, las obligaciones del gobernante, todo eso debe constar en una constitución. ¿Por qué sabe y por qué piensa esto? Porque es un joven. Es un joven que está pasando los 30 años de edad, que ha tenido oportunidad de pensar y de reflexionar, y que sabe que las cosas están ya maduras para poder conseguir la independencia de la patria, en la cual él pensó desde antes, y sin embargo, actuó de manera contraria. Necesitamos pues saber de manera rápida quién fue, qué hizo y qué pensaba Agustín de Iturbide. Hoy lo vemos, por supuesto, como un personaje un tanto cuanto ambivalente, y en estas conmemoraciones yo no sé si se vaya a hablar de él de manera oficial o no. Los historiadores sí, por supuesto, tienen muy claro cuál es el papel de Agustín Iturbide, con sus virtudes y con sus terribles errores y defectos, que también los tuvo. Es un ser humano que tiene claroscuros. Es un hombre de familia medianamente acomodada, criollo, hijo de español, que vive en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, y que tiene oportunidad, como muchos otros de su clase social, de ingresar al ejército de la Nueva España como oficial. Por supuesto, con el procedimiento de aquel tiempo, que era comprando el oficio, comprando el grado. Su papá le compró el grado de alférez en las milicias de Valladolid. Pero él estaba encantado, le gustó la vida militar, va a ser un destacado militar en realidad. Y cuando estalle el movimiento de independencia, para avanzar de manera rápida, cuando se entera que Miguel Hidalgo y Costilla ha iniciado la rebelión, para su sorpresa, el propio Hidalgo, de quien Iturbide es pariente lejano, pero pariente al fin, el propio Hidalgo lo invita a unirse al movimiento, sabiendo que es un joven entusiasta militar, y el propio Hidalgo le ofrece el grado de general. Iturbide en este momento es un veinteañero, pero Hidalgo lo reconoce, le ofrece el grado, pero Iturbide rechaza. Más adelante, él en sus propias memorias dirá que compartía las ideas de Hidalgo, la necesidad de hacer la independencia, pero sin embargo no estaba de acuerdo con los procedimientos que el padre Hidalgo había adoptado, no estaba de acuerdo con la manera como Hidalgo hacía la guerra, acusaba a los principales caudillos de la insurgencia de aquel tiempo, al propio Hidalgo, Allende, a los demás, de causar destrucción, saqueos, de acabar con las fuentes de la riqueza y de trabajo. Y eso Iturbide declararía que no le parecía correcto, por lo cual no aceptó, no se unió a las huestes insurgentes, a pesar, insisto, del ofrecimiento de Hidalgo. Se va a mantener leal al ejército realista, leal al virrey, e inclusive va a tener su bautizo de fuego, su primera campaña militar, en el Monte de las Cruces. En esta batalla terrible que gana Miguel Hidalgo, y que los realistas deben retirarse, ahí se destacó por su valentía el joven Agustín Iturbide, que de inmediato ya fue reconocido, promovido, y poco a poco va a ir desarrollando una carrera militar muy afortunada, pero, ya hay que decirlo también, algo sangrienta o muy sangrienta. Lucas Alamán, el gran historiador, que no quería a Iturbide,
a la vez que tiene que reconocer que él es el consumador de la independencia, también aprovecha y le echa un poquito de de sus rencores antiguos que tenía y que eran totalmente válidos, porque dice que Iturbide, por donde quiera que pasó, dejó rastros de sangre. Sí, era verdaderamente cruel con los insurgentes. Lo demostró primero en Salvatierra, cuando capturó a un terrible guerrillero que se llamaba Albino García. Después lo demostrará más adelante en la laguna de Yuriria, allá en Michoacán, en donde, es curioso, el hombre da muestras de una inteligencia militar inusitada, realiza el primer desembarco anfibio en la historia de México, al construir unas pequeñas lanchas de fondo plano para llevar a sus hombres a la isleta de Yuriria, pero una vez que la conquistó, como él mismo después dijo en su parte militar, no quedó ni uno de estos desafortunados vivo. Fusiló a todos. Era un hombre, pues, bastante cruel. Talentoso militar, indudablemente. Todos sabemos, y como dice el refrán, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, todos sabemos que Agustín Iturbide es quien derrota al gran militar y estadista mexicano José María Morelos y Pavón. La primera batalla que perdió Morelos la perdió frente a Agustín de Iturbide en las lomas de Santa María, frente a Valladolid. Después lo volverá a derrotar, junto con el brigadier Ciriaco del Llano, en la batalla de Puro Arán. Para entonces, 1415, Iturbide ya es un héroe de los realistas. Es la espada del ejército virreinal. Ha ido ascendiendo y en pocos años pasó de ser un alférez a ser coronel, comandante del regimiento de Celaya. Le otorgaron el mando del Bajío y durante el ejercicio de su función militar, en efecto, siempre fue bastante sanguinario con los insurgentes y a los que capturaba vivos los fusilaba. Esto es indudable, ¿eh? Repito, aquí no se trata de hacer apología de nadie, sino hablar de los personajes, cómo son y qué fueron. Pero al mismo tiempo seguía pensando en el ofrecimiento de Hidalgo. Cuando estaba sitiando en 1814-15 el fuerte del Cóporo, allá en Guanajuato, donde se encontraban los hermanos Rayón, Iturbide se le ocurrió pensar por primera vez en una posibilidad. Le dijo a un compañero militar, a Vicente Filisola, le explicó cuáles eran sus ideas. Tan fácil que sería hacer la independencia de esta patria si nos unimos todos los mexicanos. Ya estaba pensando en que la unión era la manera de conseguir la independencia. Ya Iturbide traía esas ideas desde 1814, 15, 16, ya está pensando en la unión de todos los mexicanos como el camino para poder conseguir la independencia. Pero de esto platicamos, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta ocasión, en el que estamos iniciando nuestro ciclo, nuestros episodios dedicados al mes de febrero, como los prolegómenos de la consumación de la independencia nacional. No quiero detenerme mucho tiempo para recapitular, simplemente les diré, Iturbide ya pensaba desde 1814, 15 o 16 en la posibilidad de la unión como el camino adecuado para conseguir la independencia. ¿Por qué piensa así? Pues porque es criollo, un criollo ilustrado, es mexicano. Que no se nos olvide esto, es mexicano. Un mexicano que está, por una parte, consciente de que ha prestado lealtad al ejército español, que es un oficial realista, que está consciente de que, pues sí, la patria merecería ser libre e independiente, pero que le repugna la idea
de que esta independencia se consiguiera a partir de los destrozos y despojos que quedarían después, conforme al modelo libertario de desolación, de destrucción, de sangre y de muerte que había dejado el padre Hidalgo. Es un mexicano de un pensamiento diferente, válido también, y que está generando esta idea que comenta con sus amigos de que sería muy fácil hacer la independencia si se unieran los mexicanos. Claro, esta declaración, estos comentarios que hace a viva voz a muchos oficiales realistas como él, y eso que él es el comandante del Ejército del Sur, van a llegar a oídos de las autoridades, particularmente de dos personas: del obispo electo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo, y del virrey de la Nueva España, Félix María Calleja del Rey. Ambos españoles, y ambos preocupados por lo que este muchacho Iturbide, muy brillante, muy valiente, un gran militar, que ha combatido, que se ha destacado por ser sanguinario, ya lo comentamos y no lo ocultamos, pero anda diciendo estas cosas. Y el propio Manuel Abad y Queipo, el obispo michoacano, advierte al virrey: mire, señor virrey, no sería raro que andando el tiempo este joven Iturbide sea quien libere a su patria. Así que la medida era sacarlo de inmediatamente del escenario. ¿Cómo? Pues al estilo muy mexicano que ya desde aquel tiempo se estila. Como Iturbide era el comandante del Bajío, y a quien ejerce el poder siempre se le acusa de cualquier cosa, el virrey decidió dar oídos, dar cauce a denuncias de corrupción en contra de Iturbide. Le quita el mando del Bajío, lo someten a proceso, acusado de corrupción, y fíjense, en el juicio va a salir absuelto porque se probó que eran acusaciones infundadas. Claro, muchos historiadores al día de hoy todavía, de cierto corte muy gobiernista que abominan a Iturbide, es que era un corrupto. Lo acusaron de corrupción. Sí, lo juzgaron y lo absolvieron de corrupción. Ya saben que esta parte muchas veces los mismos medios de comunicación dan inicio a las acciones legales en contra de alguna persona, pero después ya cuando ha sido pues absuelto, liberado de toda responsabilidad, ahí ya no se entera nadie. Basta con la calumnia, que algo queda, dice el refrán popular. Y así le pasó a Iturbide, fue calumniado, pero una calumnia que aprovechó el virrey Calleja para quitarle el mando, para procesarlo. Ya después que saliera absuelto ya no importaba, pero ya lo habían dejado sin poder militar. Y Agustín Iturbide se traslada a la Ciudad de México, renta una hacienda allá por Chalco, ahí se va a vivir, y ahí estará permaneciendo en sus labores agrícolas y mercantiles casi 3 años, pensando, por supuesto, pensando en que la independencia se puede conseguir. Únicamente bastaba la unión entre los mexicanos. Para no hacer esta historia muy larga, simple y sencillamente, al mismo tiempo que está pues en este receso de su vida militar, frecuenta la Ciudad de México, conocerá a María Ignacia Rodríguez de Velasco, la Güera Rodríguez, se relacionará con ella, y pues la historia ya la sabemos. Ella misma también será quien le sugiera al virrey Apodaca a este militar joven, desempleado en ese momento como militar, que es valiente, que tiene fama, prestigio entre el ejército realista, y quien podría ser el que ejecutara los designios de la conspiración de la profesa, que, insisto, eran restaurar el orden previo a la Constitución. Iturbide será puesto al mando del Ejército del Sur y tiene como deber el combatir, como ya lo he repetido, a los insurgentes de Vicente Guerrero. Parte hacia las montañas del sur después de que perdió a su mamá muere en ese
finales de 1820. Y sí, las tropas a su mando, que son quizá las mejores que hay en la Nueva España en ese momento, incluso pidió que lo acompañara su antiguo regimiento de Celaya, guanajuatenses. Las tropas a su mando tienen varios encuentros muy menores con Vicente Guerrero. En algunos de ellos, Guerrero, la gente de Guerrero, derrota a las partidas realistas, ¿eh? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Conocen el terreno. Las montañas del sur son como la palma de su mano y las conocen totalmente a la perfección. Así que no es extraño, pero esto a Iturbide no le preocupa mucho. Lo que le está preocupando es cómo, cómo atraerse a Vicente Guerrero. Iturbide tiene una primera reflexión que es capital. Insisto en ella. Ya desde muchos años antes había dicho que el camino para consumar la independencia, para alcanzar la libertad de la patria, es la unidad. Y teniendo ya bajo su mando a un ejército poderoso, se da cuenta, y esto es bien importante, que para poder realizar sus planes, la unidad, porque solamente la unidad dará legitimidad, necesita forzosamente la colaboración del último comandante insurgente, del que ya se convirtió en su propia vida como un símbolo de la resistencia, el que ya es finalmente el comandante en jefe, el generalísimo de los ejércitos insurgentes, que aunque muy disminuidos, tiene fama y prestigio. Vicente Guerrero. Necesita a Vicente Guerrero. Iturbide no podría hacer las cosas solo sin Vicente Guerrero. O si las intenta, simplemente sería como un golpe de Estado y sustituiría un gobierno por otro. Pero no es lo que busca. Lo que busca es la legitimidad que da la unidad. Y para esto, esta legitimidad solo se la puede dar Vicente Guerrero. Un hombre que ya tenía su leyenda, ¿eh? Recuerden ustedes que es uno de los principales subordinados de José María Morelos y Pavón, que destacó bajo su mando y que poco a poco, después de la muerte de Morelos, fue alcanzando mayor notoriedad hasta quedar él solo y fue designado por los restos del Congreso, reunidos en la Junta de la Jaujilla, como generalísimo de los ejércitos insurgentes, que ya no eran más de 3,000 hombres. Pero recuerden inclusive, amigos, y esto es absolutamente cierto, que el propio virrey Apodaca le había ofrecido indultarlo, perdonarlo, y que para llevarle el mensaje le había pedido al propio padre de Vicente Guerrero que lo fuera a buscar, que le informara que el virrey quería perdonarlo, indultarlo. Y todos recordamos aquella magnífica respuesta de Guerrero, que es real y auténtica, cuando escuchó a su papá en su campamento y para responderle lo invitó a que saliera afuera, reunió a sus hombres y les dijo: miren, este hombre que veis aquí es mi padre. Ha venido a traerme el indulto, el perdón por parte de los españoles, pero yo le he dicho que yo lo quiero mucho, lo respeto mucho, pero la patria es primero. Y decidió no aceptar el ofrecimiento del virrey y permanecer leal a la insurgencia. Una insurgencia ya muy limitada, ¿eh? Su zona de acción estaba únicamente en las montañas del sur. Claro, tenía una ventaja. Eran inaccesibles para los realistas que no podían entrar allí. Pero la desventaja es que Guerrero tampoco podía salir de allí. Estaban bloqueados los accesos, los caminos hacia afuera. El ejército realista era muy superior al insurgente. Así que estábamos, diríamos hoy en día, en un impasse. Estaba detenida las circunstancias porque, pues, lo inaccesible de las montañas del sur impedían que Guerrero fuese atacado, pero también impedían que Guerrero saliese e hiciese algo más. Así que Agustín de Iturbide, estableciendo su cuartel en la ciudad de Iguala, decidió iniciar los contactos, primero vía correspondencia, por carta,
con Vicente Guerrero. Le escribió y lo mejor, Vicente Guerrero le respondió. Y esto es lo fundamental, el acuerdo de voluntades entre Iturbide y Guerrero. Uno solo no lo hubiera conseguido, se requerían los dos, pero de esto vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque del programa de esta semana, que se me fue rapidísimo, quizá porque el tema es atrayente, interesante y a mí me apasiona muchísimo, en el que estamos recordando los sucesos ocurridos allá en febrero, pero del año de 1821. Hace 2 siglos nada más, ni nada menos. Déjenme ir al grano. Se requería la unión de los mexicanos, como había dicho Iturbide, y él sabía perfectamente bien que esta unidad, que es lo que le daría legitimidad, estaba urgida del concurso, del acuerdo, del apoyo de Vicente Guerrero, el comandante en jefe, el generalísimo de los insurgentes, que a pesar de estar encerrado en sus reductos de las montañas del sur, era el titular de la legitimidad que derivaba desde los días de Hidalgo, Morelos, el Congreso de Chilpancingo, el Congreso de Anáhuac. Era Vicente Guerrero, digámoslo así, el heredero de esta línea legítima de la insurgencia. Iturbide lo sabe. Y descubre a sí mismo que es un político. Necesita comunicarse con Guerrero, necesita exponerle sus ideas y a ver qué dice don Vicente. Le escribió varias cartas. No se encuentran todavía. Y las cartas que le escribe, que entregan los mensajeros, ahí seguramente llega alguien a la sierra, oiga, para don Vicente, bueno, nosotros lo llevamos, y así la comunicación un poco lenta. Pero las cartas de Iturbide merecen la respuesta de Guerrero. Repito las circunstancias, Guerrero no puede salir de ahí. Tampoco puede entrar Iturbide, pero comienzan a comunicarse. El contenido de esas comunicaciones, el acuerdo, lo vamos a platicar la semana que entra. Ahorita quiero ver únicamente la forma. Se comunican, se responden, se comunican, se responden y comienzan a negociar. Esta negociación entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, este acuerdo entre los dos, este pacto que va a dar como resultado la consumación de la independencia, fíjense bien, lo he llamado negociación, acuerdo, pacto, es lo que genéricamente conocemos como el abrazo de Acatempan. Que ya pasó, por supuesto, el abrazo de Acatempan a convertirse en una especie de mito. Ahorita voy a explicar por qué. Pero el abrazo de Acatempan en realidad es el símbolo de la negociación, del acuerdo, del pacto. Eso que hoy es tan difícil conseguir, que las partes contrarias negocien entre sí y obtengan lo mejor para las dos, sacrificando ambos alguna parte, porque ese es el chiste y el secreto de negociar. Aceptar las coincidencias para tratar de sacar el mayor provecho mutuo posible de ellas y sacrificar en las diferencias. Así se negocia, así se pacta, así se acuerda. Estas negociaciones, primero por carta, ida y vuelta, escribe Iturbide, quien decía que más valía derramar tinta que sangre. Guerrero le contesta, comienzan a platicar y seguramente después van a entrevistarse, fíjense bien, comisionados de ambos. Platicar algún oficial de Guerrero con algún oficial de Iturbide. Luego, es muy probable que el propio Guerrero recibiera a un oficial que le envió Iturbide. También sabemos, esto sí bien confirmado, que Iturbide recibió a un enviado, un mensajero, y con el que platicó directamente que había mandado Vicente Guerrero. Estos encuentros, la historia oficial los ha fijado el día 10 de febrero, que es cuando se conmemora en nuestros calendarios cívicos, y allá en Guerrero por supuesto, el abrazo de Acatempan. No existió
tal abrazo en Acatempan el 10 de febrero. Sí, ya estaban en plenas negociaciones y es muy probable que ese día es cuando haya recibido Agustín de Iturbide al enviado personal de Vicente Guerrero. Y probablemente sucedió en Acatempan, pero no se encontraron ese día ni en Acatempan, ni Vicente Guerrero, ni Agustín de Iturbide. Por más buena voluntad que quieran los historiadores oficiales de que ese día fue, ¿por qué quieren que sea ese día? Para que sea previo al Plan de Iguala. El Plan de Iguala, sabemos perfectamente bien, es obra de la pluma y letra del propio Agustín Iturbide, pero en la historia oficial mexicana dicen que es de los dos, y para eso tuvieron que haberse reunido antes. Por eso fijan el 10 de febrero como el día del abrazo de Acatempan entre Iturbide y Vicente Guerrero. Pero no sucedió así. Sí, el 10 de febrero ya están negociando y es probablemente el día en que, en la propia Iguala, o quizás en Acatempan, Iturbide recibiera a un enviado de Guerrero. Pero sí se encontraron después. La fecha exacta del abrazo, de estrechar las dos posiciones para cerrar el acuerdo, es el día 14 de marzo de 1821, y no en Acatempan, sino en una población inmediata que se llama Teloloapan. Ahí ocurrió el encuentro el 14 de marzo. Ya para entonces había sido proclamado el Plan de Iguala, ya se había creado la bandera nacional y ya se había establecido el ejército trigarante. ¿Qué faltaba? Pues que se conocieran personalmente los dos caudillos, se dieran un abrazo como sucedió, con discursos muy bonitos de ambas partes, y esto va a suceder, repito, el 14 de marzo de 1821. Pero en febrero, y el día 10 de febrero efectivamente, estaban ya en plena negociación. Quiero insistir en este punto. Negociar es fundamental, y la independencia de México se consumó por un pacto, un acuerdo, una negociación entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Ninguno de los dos solito podría haber hecho la independencia. Se requerían los dos obrando de común acuerdo, en concurso. ¿Qué se prometieron? Lo vamos a platicar la semana que entra. ¿Qué se ofrecieron y qué acordaron? Ya lo veremos en estos días con calma. Hoy simplemente lo que quiero resaltar, y perdón que insista, es en el ejemplo histórico de que se puede negociar con el contrario, de que se puede llegar a un acuerdo, de que se puede celebrar un pacto como lo hicieron Iturbide y Guerrero. Cada uno tiene su mentalidad, cada uno tiene sus ideas, cada uno tiene su posición diversa en la vida, pero los dos decidieron, fíjense qué sabiduría política, que valía la pena sentarse a negociar, a platicar, para obtener un bien mayor, un fin común que era la independencia de la patria, y podían ceder cada uno en algunas de sus posiciones que eran contradictorias entre ellas. ¿Por qué? Porque se podía conseguir el fin mayor. Sí, debemos recordar el abrazo de Acatempan, repito, hoy convertido en un mito, pero que significa en el fondo, y eso es lo más importante de todo que me gustaría poder hoy expresar, es que el abrazo de Acatempan es la negociación, el pacto, el acuerdo, la voluntad compartida mutua de dos personajes, Iturbide y Guerrero, que permitieron consumar la independencia de nuestra patria. Amigas y amigos, el programa de hoy tiene que terminar. Ya sabemos que nos han recortado 2 minutos los tiempos porque estamos en plenas campañas electorales y los partidos políticos quieren hacernos anuncios y propuestas muy interesantes. Y nosotros, primero Dios, la semana que entra continuaremos con estos temas del febrero, mes de la patria también. Hasta la próxima, pásenla muy pero muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.